pobrecitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Bienvenidos, esto es Contracorriente. Y bueno, cuando escuchamos al ineficiente e histriónico fiscal José Domingo Pérez tratar de explicar todos sus fracasos en este roadshow que ha hecho esta semana, dicho sea de paso, habría que preguntarle a la fiscal de la Nación rebelde, Delia Espinosa, si está autorizando, ¿no?, todas estas participaciones de José Domingo Pérez o si él actúa a su libre albedrío. Porque lo que entendíamos era que en su gestión el vocero oficial del Ministerio Público iba a ser el exfiscal Víctor Cubas. Todas esas entrevistas que ha dado, obviamente, a medios amigos, ¿no? Ya parecía, ¿no?, una cosa concertada, por ejemplo, lo que hizo en La Rorro con Eloy Marchán, ¿no? Ya parecía que esas preguntas habían sido previamente articuladas, ¿no?, ante la vergüenza, que se le caía la cara de vergüenza a Martín Rippel mientras surgía ese intercambio. Ha estado donde Juliana Oxenford, donde Rosa María Palacios, etcétera, pero no se atreve a sentarse aquí, donde le vamos a decir sus verdades. En fin, en el primer reportaje, y con esto le damos la bienvenida a Alfonso Bahía Mato, que se incorpora al equipo de Contracorriente, él nos va a explicar cuál es el mecanismo del equipo especial Lava Jato. Porque en todas partes del mundo donde hubo un escándalo de corrupción vinculado a la empresa Odebrecht, ya hace rato que esos procesos han terminado. Habrán terminado algunos con absoluciones, otros con condenas, pero ya terminaron. Lo que esta gente hace es prolongar. ¿Para qué? Para esto. Otra vez la portada ¿de quién? De Chicho Mome. Siguen utilizando políticamente el caso Cócteles, que en realidad es el menos importante de todos los casos Lava Jato, porque era financiamiento de un partido, ¿no? En fin, no era funcionaria Keiko en ese momento, era candidata. Pero el caso de Susana Villarán, que es el caso de corrupción de lejos, donde más dinero de corrupción estaba involucrado y donde hay un muerto ya de por medio, que es José Miguel Castro, el testigo principal, por la desidia de José Domingo Pérez, no pasa nada. Recién entra en juicio ahora en septiembre del 25. y José Domingo normal. Han dilatado por años. No cierran las colaboraciones eficaces. Prolongan, ¿no?, esto para utilizar políticamente estos casos, hacer show mediático, que esto tenga un impacto en elecciones, como lo fue en la pasada, en el año 2021, donde se apresuró como nunca, ¿no?, el loquito José Domingo Pérez de los ojos que se le desvían, ¿no?, y puso su acusación meses antes porque encajaba con petardear la candidatura de Keiko Fujimori. No digo que sea una buena candidata ni que estemos a favor de Fuerza Popular, pero lo que sí hicieron ahí es una incorrección mayúscula. Y por otro lado, Rafael Vela le iba acomodando las cosas al partido de Vladimir Cerrón, negociando cosas, reuniéndose en la confinidad de la privacidad de Ruth Luque y tratando de ver ahí cómo podían favorecer, ¿no?, al lapicito y perjudicar a Keiko Fujimori. Ese uso político del Ministerio Público ya quedó claro, pero lo siguen haciendo igual. Y ya le enmendaron la plana a José Domingo y le han dicho, no señor, esta vez ya no, ya la instructiva murió, empieza de cero. ¿Otra vez va a estar 4 años más? ¿Va a citar a 5.000 personas para que testifiquen? ¿Vamos a seguir gastando la plata de todos los peruanos para que este señor fracase y vaya dejando muertos y heridos en su camino, regados por donde va avanzando? ¿Hasta cuándo tenemos que padecer a este sujeto?
todos los peruanos? ¿No quedó claro que es un incompetente, un ineficiente, que es politizado y que es una persona absolutamente desequilibrada? ¿No les quedó claro ya? ¿No se entiende qué es el verdadero propósito de este sector del Ministerio Público y qué es lo que están haciendo? Están destruyendo la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Vamos a ver este primer reportaje de Alfonso Baella Mato que nos explica el mecanismo del equipo Lava Jato. Nos dijeron que se trataba de la cruzada contra la corrupción más grande de América Latina. 10 años después, millones de soles, miles de páginas y cientos de investigados, la mayoría de los casos aún no ha concluido. Vale preguntarnos, ¿qué buscan realmente los fiscales del equipo Lavallato? ¿Justicia o espectáculo? Este grupo especial, sobre todo Rafael Vela y Pérez Gómez, piensa que la autonomía y la independencia que deben tener los fiscales les permite esconder plazos, no dar información, porque toda investigación tiene un plazo determinado. Pero sin embargo ellos sobrepasan ello. No se les rinde cuentas al fiscal de la Nación. Demostrado que cuando yo estuve y les solicité, ellos me denunciaron por delito de encubrimiento, porque yo de alguna manera estaba tratando de sacar información. Y lo peor del todo, que crearon la figura que yo buscaba conseguir información para perjudicar o para favorecer a la señora Fujimori y al presidente García. El equipo especial Lavallato se creó en diciembre de 2016 para investigar los sobornos que la constructora Odebrecht repartió a cambio de obras públicas. En el Perú, la operación apuntó a 4 expresidentes, varios exministros, empresarios y candidatos presidenciales. Pero, a diferencia del resto de América Latina, aquí el caso nunca se cerró. Brasil, el epicentro de la corrupción de Odebrecht, cerró su caso en 7 años. Ecuador en 3. Colombia en 4. Me reservo. Perú lleva casi 10 años y ningún juicio emblemático ha concluido, salvo el caso de Alejandro Toledo, por la decisión de su principal testaferro, Joseph Maiman, de delatarlo antes de morir. Nuestro país es el único en la región que aún mantiene investigaciones sin sentencia en los casos principales. Resulta lógico preguntarnos, ¿por qué? En los últimos años, el Perú ha sido testigo de una práctica peligrosa, la prolongación desmedida de los casos Lavallato. Esto no solo ha debilitado las investigaciones, sino que ha significado cientos de millones del erario público. Las dilaciones, lejos de ser un error aislado, parecen una práctica institucionalizada, parte de un sistema. Las operaciones del equipo Lavallato le han otorgado poder, fama y un patrimonio cuestionable a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. El grupo especial gana un bono, no sé si será 2.000 o 3.000 soles mal, un bono, o sea, adicional a su sueldo, a su remuneración, pero también ellos tienen la ventaja que tienen viajes al extranjero, como los muchos que han hecho, ¿no? En las cuales han figurado y han hecho notoriedad con muchos de los casos que ni siquiera han sido resueltos. Bueno, y conocer Europa, conocer a han aprovechado la coyuntura basado en que ellos no podían dar cuenta de sus actos porque tenían que guardarse la reserva del caso. Pero quizás lo más grave está en las vidas que han quedado atrapadas en los casos sin resolver. El equipo Lavallato tiene víctimas con nombre y apellido. Aquí 3 casos distintos con un mismo patrón. Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP, fue acusado sin pruebas sólidas. José Luis Bernaola, chofer de Pedro Pablo Kuczynski, fue tratado como un delincuente por el simple hecho de haber trabajado con el expresidente. Y José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, murió siendo investigado pese a haber querido colaborar con la justicia. A él no le alcanzó la vida para que el fiscal Pérez homologue su colaboración. Todo indica que hay una intención malsana de no cerrar estos casos. De mi lado habían pruebas, cientos de pruebas. Del lado de la fiscalía habían la ideología, el dicho, el señor falsificó estados financieros. ¿De dónde? ¿Qué estados financieros? No, lo dijo la fiscalía. Del otro lado había que meter preso a Briceño por haberse atrevido a defender un modelo económico cuando era el presidente de la CONFIEP. ¿Eso era? Sí, prácticamente era eso. Esta semana, el equipo Lavallato ha presentado una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles.
Esta vez ha pedido 35 años de prisión. Un caso que cumple 8 años sin sentencia ni juicio oral, producto de torpezas fiscales. El caso Susana Villarán, pese a que la propia exalcaldesa confesó públicamente haber recibido dinero de Odebrecht y OAS, el fiscal José Domingo Pérez aún no formula acusación y demoró más de 6 años en acoger a José Miguel Castro como colaborador eficaz. ¿Qué sentido tiene tanta demora? Un caso como el de Cócteles es un caso, y los abogados lo sabemos, que podría significar, por ejemplo, juicio por flagrancia 1000 y un juicio por flagrancia, que son juicios que pueden durar una semana. Es decir, podrían haber casos resueltos con esos mismos recursos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el fiscal no responde. El fiscal pierde un caso, se va a su casa y se acabó. No pasa nada, no hay responsabilidad por ese desperdicio de recursos. En Estados Unidos es distinto. El fiscal responde por el desperdicio de recursos. Si un fiscal pone todas las baterías en un caso y lo pierde, salvo que pierda por un voto, por un tecnicismo, es algo que se puede entender. Pero perder drásticamente, ¿no?, como ha pasado con el caso de Cócteles, una vuelta atrás por errores gravísimos de la imputación, es algo que sería absolutamente impensable. Si el equipo especial Lavallato se creó para luchar contra la corrupción y garantizar justicia, 10 años después es exactamente lo contrario. No hay justicia ni hay sentencias. Las víctimas no están solo en los expedientes, sino en las vidas arruinadas producto de investigaciones que nunca terminan. Lo que sí abundan son los titulares, la fama, el poder y los privilegios de ser parte de uno de los equipos fiscales más emblemáticos del país. Un equipo que solo le ha costado millones de soles a los peruanos y que hasta ahora ha fracasado. Negligencia, que hay negligencia de parte primeramente de fiscal, y no digo solamente negligencia, puede haber otras cosas más graves, pero eso se tiene que investigar. Vela y Pérez ya no tienen por qué seguir ya en este grupo especial. Han causado mucho daño al país. Eso es lo que se conoce hasta ahora, porque hay que ver también la venta de Chaglia, hay que ver la ventaja que dieron a los brasileros de Odebrecht, a los miembros del Club de la Construcción, quienes fueron sus aliados acá en Perú y que han perjudicado a las arcas patrimoniales del Estado. La evidente ineficacia, la probada politización y el desmedido protagonismo del equipo especial Lavallato, especialmente de los fiscales Vela y Pérez, son la antítesis de una fiscalía técnica prolija y profesional. Hoy, más que nunca, la justicia está politizada y la política judicializada. 9 de cada 10 peruanos no creen en los fiscales. Es el costo de tener fiscales figuretis e ineptos. Y esto es peligroso porque ellos utilizan el poder que tienen en el Ministerio Público como una chaveta, como una chaira, como una navaja, como un verduguillo. ¿Para qué? Para ir haciéndole daño a sus opositores políticos, a los opositores políticos de quienes realmente están detrás del poder en el Ministerio Público, quienes ya sabemos quiénes son y a qué intereses obedecen. Ya nos hicieron una vez esta misma jugada. Vamos a dejar que nuevamente los mismos de siempre manipulen esta importante institución vinculada a la justicia, no para buscar la verdad, para condenar a los culpables y para que realmente haga, ¿no?, su trabajo el Ministerio Público y busque resarcir al Estado por todo el daño hecho y que se meta tras las rejas a aquellos que han delinquido. No, lo utilizan de manera selectiva. El caso de Susana Villarán es el más claro y con un muerto de por medio. Ya, ¿cuántos desastres más le vamos a encargar a este fiscal absolutamente incompetente, desaforado? ¿Cuántos casos más tiene que manejar el señor hasta que las instancias que corrigen precisamente este tipo de comportamientos hagan algo al respecto? Hoy día un chispazo de luz apareció, ¿no?, en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que han pedido ampliar las investigaciones por enriquecimiento ilícito tanto de José Domingo Pérez como de Rafael Velabarba.
Ahora, nosotros nos han solicitado material de nuestras investigaciones del propio Ministerio Público para poder aportar, y encantados se los vamos a brindar para que puedan contar con esa evidencia a la hora de tomar decisiones. Se debe sancionar a este grupo que ha estado enquistado en el poder. Son un tumor, un cáncer que debe ser extirpado. Y yo tengo toda la libertad de pensar y opinar como en este momento lo estoy haciendo, porque por eso soy un ciudadano libre y además un periodista que está amparado por la Constitución y por la ley en una democracia. Pero gente como Marita Barreto considera que nosotros hacemos informes ilegales. Ha declarado una serie de barbaridades que ya de por sí merecen una sanción ejemplar. Cuando ella vuelva a su plaza en lavado de activos, yo creo que lo que corresponde más bien es una destitución ejemplar. Porque ya hemos demostrado nosotros, por lo menos en un caso, en el de Mirta González Yep, que un emisario, ¿no?, el abogado Humberto Jara, fue a extorsionarla, a pedirle $250,000 a cambio de que su expediente desaparezca. Y si no, amenaza Jara, te va a venir a buscar el capitán Carlos Martínez, ¿no? Cosa que sucedió, porque ella se rehusó a pagar. Y así también hay similares denuncias que estamos investigando en el caso de Fernando Pasos. Y en el caso de Sada Goray, ay, mi madre, todo lo que hay. Todo lo que ha hecho ahí Marita Barreto. Y ya lo vamos a ir descubriendo seguramente en estos días. En fin.